Hola chicos, el Señor les bendiga. En este día realicé una lista de algunas etapas que son importantes para el conocimiento del propósito que tenemos con Dios. Eh, es un resumen básicamente de, de la vida cristiana, por decirlo de alguna manera. Entonces, no voy a profundizar mucho en Génesis porque todos conocemos que es donde se da pues, la creación del mundo. Y lo que quería resaltar de Génesis, eh, lo que quería resaltar de Génesis es que en el capítulo 6, versículo 2, se habla de una unión entre los ángeles y las mujeres de aquel tiempo, las cuales pues eran muy hermosas y los ángeles no se resistieron a su belleza y se unieron a ellas y de allí pues nacieron unos gigantes. ¿Para qué les comento esto? Quería hablarles de esto para mostrarles el comportamiento que han tenido los ángeles desde el principio. Es como en el Edén, cuando fue creado Adán y Eva, el comportamiento que tuvo el enemigo, es decir, Satanás, al tentar pues a la mujer y posteriormente al hombre para que se rebelaran en contra de Dios. Pero resulta que la rebelión de Satanás no inicia en Génesis como se nos ha enseñado, sino que realmente inicia en Isaías 14:12. Entonces les voy a leer el versículo, Isaías 14:12. Este versículo lo que explica es la creación de este ángel que fue luego desterrado o echado pues fuera del cielo. Eh, Inicialmente él es un querubín y dice así en el versículo 12 de Isaías 14: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta palabra Seol significa el Hades o el mundo pues de los muertos, es decir que en este pasaje nos están diciendo que Satanás inicialmente era un querubín celestial y al rebelarse en contra de las voluntades de Dios, fue echado al abismo y junto con él varios de sus aliados, por decirlo de alguna manera. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:7. Les pido paciencia porque son muchos versículos que vamos a ver hoy y ojalá pues puedan terminar de ver el video. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:7. Dice así: Después 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, es decir, ese dragón o Satanás, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ¿para qué les explico esto? Para que vayan entendiendo cuál es el papel que está desarrollando Satanás en nuestras vidas en esta actualidad. En Efesios 6:12 se nos muestra que nosotros tenemos una batalla grande y que no es contra carne, no es contra personas o con las diferentes pues, situaciones que tenemos, sino que es contra principados. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto,
tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado con todo esto, estar firmes. Cuando nos habla de principados, según la concordancia de Strong, que es un escritor que tradujo muchas palabras de la Biblia, palabras hebreas pues de la Biblia, dice que principado es un imperio, ¿cierto? Es algo así como un imperio. Las potestades son autoridades, dominios o algunas jurisdicciones donde tiene poder Satanás o sus aliados. Los gobernadores vienen siendo pues como señoríos, y los huestes celestiales que van pues en contra de la voluntad de Dios vienen siendo ejércitos y tropas. Teniendo en cuenta pues todo esto, toda esta rebelión de Satanás, estamos ahorita en el 2016, pero a pesar de que tenemos que rendir una batalla contra estos entes de maldad, el Señor nos busca, el Señor está pues pendiente de nosotros, nos ha llamado a cada uno de diferente manera. Yo pensaría pues que el mero hecho de conformar este grupo de WhatsApp, así parezca insignificante, el Señor los está buscando para que sean sus hijos, igual como me buscó en algún momento, y de pronto algunos de ustedes conocen la historia, que ya también se las he comentado en algunos otros audios. En Ezequiel 34, 17 dice lo siguiente: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Este aprisco, cuando lo busqué en el diccionario, quiere decir como si fuera una morada o un potrero o un palacio pues para los hijos de Dios. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Viene siendo pues el mismo Dios, solo que en algunas Biblias se dice Jehová. Yo buscaré la oveja perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré la débil. Más a la engordada, en este caso no hablamos de un engordamiento físico, sino del orgullo, ¿cierto? Entonces dice: más a la engordada y a la fuerte las destruiré, las apacentaré con justicia. Pero en este caso fuerte no es fuerte de valiente, de luchador, sino simplemente fuerte de actuar de manera insolente. Entonces dice: a la engordada, o sea, a la orgullosa, y a la fuerte, es decir, a la insolente, la destruiré y la apacentaré con justicia. Bueno, después de que ya Dios nos busca, obviamente debemos confesar que el Señor es nuestro Dios. Ya nos buscó, éramos una ovejita perdida, ya estamos llamados pues a reconocer a ese nuevo pastor que tenemos. Entonces, eso sí se los he explicado ya antes. En Romanos 9:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, entonces hagamos un resumen hasta acá, ¿cierto? Primero, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por la rebelión de Satanás, desde el principio, cuando estaba en los cielos, que fue enviado a las profundidades del Hades con todos sus aliados, las huestes, las potestades y todo esto, se revelan o se muestra a Eva desobedece, y después de allí hay una humanidad pues que desciende, somos descendientes de ellos, y en Ezequiel 34:17 vemos pues que el Señor nos busca.
que el Señor nos busca pues como una ovejita perdida, y después que debemos confesar que nuestro Dios es nuestro Salvador, ¿cierto? En Romanos 9:25 dice algo muy bonito que dice, como también en Oseas dice, Oseas es otro libro de la Biblia, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A qué hace referencia este pasaje? Cuando el Señor vino, se le reveló o se le mostró pues más fácil, al pueblo, ¿cierto? Pero el pueblo no lo reconoció. Sin embargo, nosotros que estamos en esta actualidad, en este milenio, en este siglo, no vimos la venida de Jesús, no estuvimos presentes, no se nos había predicado ese evangelio, y sin embargo, por el conocimiento de la palabra y por el amor de Dios, tenemos la oportunidad de ser redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. ¿Para qué ser perdonados y para qué todo esto? Simplemente para que seamos nuevas criaturas. Eso está en 2 Corintios 17:18, que dice que las cosas viejas ya pasaron, que somos llamados a ser nuevas criaturas delante de Dios. Es decir, pues a tener un comportamiento mejor del que teníamos antes de conocer a Cristo. En primera de Juan 5:3 nos habla del amor que debemos tener hacia el Padre. Ya nos llamó, ya nos hizo sus hijos, ya le reconocimos. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrarle amor. ¿Y cómo se le demuestra amor al Padre? Simplemente obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo los mandamientos de Dios. Así mostramos el amor que tenemos hacia el Padre. No hay otra manera de demostrarlo. Quería darles a entender qué es el bautismo y para qué se trata. Ya habíamos hablado también de esto en otra oportunidad. El bautizo está en Hechos 2:38 y nos dice, Hechos 2:38 nos dice lo siguiente: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué nos bautizamos? Para perdón de pecados. Los niños no necesitan bautizo porque ellos no han cometido pecado, no tienen una conciencia definida para un pecado. Entonces, generalmente se deben bautizar o nos debemos bautizar ya los adultos que tenemos un arrepentimiento. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento, ¿cierto? El arrepentimiento es un acto genuino de no repetir una misma conducta. Bueno, después de que ya somos bautizados, ya profesamos el amor de Cristo cumpliendo sus mandatos y ya somos hijos de Dios, a esta es la parte en la que quería llegar. Es muy difícil llevar una vida conforme a la voluntad de Dios porque somos imperfectos en nuestra manera de actuar, con nuestras actitudes, con las palabras que hablamos, con las omisiones que tenemos. Es muy complicado, pero la palabra dice que a los que se mantengan firmes o por lo menos traten que haya una lucha constante en contra del pecado. Hay una promesa muy grande y dice que seremos arrebatados. Ya les voy a explicar un poquito esto. Es muy breve la explicación porque es mucho tema y lo que quiero es que tengamos un conocimiento de lo que ha sucedido desde el principio y qué nos depara en el futuro si caminamos en Cristo. Entonces, en primera de Tesalonicenses 4:13
dice lo siguiente: la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, es decir, pues de los que están muertos, porque todos dormimos, ¿cierto? Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Simplemente que si nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ser salvos, vamos a ser salvos. Y no solamente tener la esperanza, sino que actuemos conforme a la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces acá nos están diciendo que tenemos la posibilidad de ser salvos. En Primera de Tesalonicenses también 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de este arrebatamiento, hay una serie de señales que no quiero pues entrar como a hacer mucho énfasis en eso, porque es complejo. Entonces, ¿a qué voy? Voy a lo siguiente. Según el Apocalipsis, que vamos a ver ahorita un poquito de eso, estamos en el final de los tiempos. El final de los tiempos no quiere decir 2 años, no quiere decir 5 años, no quiere decir 10 años. En realidad eso solamente lo conoce el Padre, ¿cierto? Nadie más lo conoce. Entonces, antes de que venga toda la tribulación y el final de los tiempos, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios que realmente haya entregado su vida para cumplir los mandamientos del Señor, haya esforzado su carne, es decir, su cuerpo, los deseos de la carne, haya esforzado todo su ser para que el Señor habite en nosotros y domine nuestros seres, seremos, Dios mediante, arrebatados con Él. ¿Qué significa arrebatados? Dice que esto pasará en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra: un día 2 estarán arando la tierra, uno se irá y otro se quedará. Hay otro ejemplo de una madre que está amamantando a su hijo, dice: uno se irá, otro se quedará. Simplemente lo que nos dice el Padre es que va a llegar un momento que no sabemos cuál es, en el que Dios Padre va a quitar a todos los hijos de la faz de la tierra, los va a arrebatar en una transformación y los va a subir al cielo juntamente con Él. No porque sean perfectos, sino porque le reconocieron como Padre, porque aceptaron también seguir sus mandatos y fueron obedientes, ¿cierto? Ese es el arrebatamiento. En Tesalonicenses 4, 16, 17 está eso, ¿cierto? Y en Primera de Corintios 15, 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, pues no todos estaremos muertos, pero seremos transformados. Todos seremos transformados. Quiere decir que, por ejemplo, a mi edad, tengo 29. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Quién sabe si yo alcance a morir antes del arrebatamiento, o por el contrario esté viva cuando suceda. Dice: pero todos seremos transformados. Ya les leí anteriormente que los muertos resucitarán. Aquellos muertos que hayan aceptado a Cristo resucitarán y serán transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cómo es esa transformación? No nos vamos a ir en cuerpo y en cuerpo y alma, sino que vamos a ser transformados con un cuerpo celestial y vamos a subir al cielo para vivir con Cristo cierto tiempo. ¿Por qué pasa esto? El Señor quiere
guardara su iglesia. Iglesia no como un templo de piedra, sino iglesia como el conjunto de personas que deciden seguir a Cristo, porque dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué esto? Para que la iglesia que ha aceptado a Cristo como el verdadero, único y fiel, sea arrebatado para Cristo, llevado a los cielos, antes de la gran tribulación. En la gran tribulación, que está en Apocalipsis, muy especificado, hay una serie de sucesos muy fuertes que no quiero entrar ahorita tampoco pues a crear como temor sobre esto, sino simplemente les voy a hablar un poco de qué se trata. En la gran tribulación se van a abrir 7 sellos, que es el primer juicio. El segundo juicio es cuando se van a tocar las 7 trompetas. El tercer juicio es cuando se van a derramar las 7 copas. Y dice que en las copas está la ira de Dios. Algunos expertos en la materia dicen que ya estamos en el 6.º sello, porque cada sello trae consigo una serie de antecedentes, terremotos, economía deficiente, bueno, varias situaciones que si quieren ustedes pueden leerlo. Esa es la gran tribulación, que ya su iglesia, es decir, los que aceptamos a Cristo, ya no estamos en eso, ¿cierto? ¿Para qué es esa gran tribulación? Esa gran tribulación es para que los que queden en la tierra y soporten todas estas series de pruebas, reconozcan, llevados hasta el límite de la circunstancia, reconozcan a Cristo como su Señor. Si no lo reconocen, simplemente pues van a ir a una eternidad, pero muertos con Satanás. Y si reconocen que Cristo es el Señor, entonces irán a una eternidad celestial. Después de todo esto, de la gran tribulación, va a haber un tiempo en el que Satanás va a reinar en el mundo. El Señor va a permitir todo esto en su perfecto poderío. Y después de todo esto, habla de unas bodas del Cordero en Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia, ¿cierto? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Cuando habla de lino fino, habla como de una santidad, de una pureza. Lino fino, limpio y resplandeciente, porque la palabra dice que cuando pasamos del pecado a ser nuevas criaturas, el Señor lo que hace es que nos cambia el vestido. Ese vestido sucio, manchado de pecado, no lo cambia por un vestido de santidad. Bueno, esas son las bodas del Cordero. Y en Isaías 11:6, en Isaías 11:6 dice lo siguiente: ¿cómo será después de que hayan las bodas del Cordero? Las bodas del Cordero va a ser una fiesta donde Dios se va a encontrar con su amada iglesia, la que reconoció a Cristo como su Señor. Y después de esto va a haber, pues vamos a estar en el campo celestial. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo. Imagínense un lobo con un cordero y un leopardo. Con el cabrito se acostarán, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínense un niño pastoreando un león y una bestia. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de Aspid,
y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es decir, que va a haber una perfecta paz, una perfecta tranquilidad y un perfecto descanso en Cristo. Después de que ya pasamos cierto tiempo viviendo con Cristo, va a haber un juicio final. El juicio final ya es cuando son llamados todos. Mientras abajo están en la gran tribulación, nosotros estamos disfrutando de esas delicias celestiales. Y después de esto va a haber un juicio donde ya son llamados los muertos, los vivos y los que están en Cristo, para mostrar de cada uno cuáles fueron sus debilidades o sus negativas delante del Señor. Bueno, ¿para qué les hablé de esto? Porque no hay un conocimiento pleno de lo que es el final de los tiempos. Yo, por ejemplo, particularmente, antes de conocer del Señor, pensaba que el final del mundo era cuando el Señor venía y de una vez, llegaba, era de una vez, se muestra a ver usted qué tiene, qué hizo bueno y usted qué hizo malo, entonces usted es malo, vaya para abajo, usted es bueno, vamos para arriba. Yo pensaba que era así, pero mira que no, Dios es un Dios de orden. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Señor trajo orden. Creó primero la naturaleza, luego creó al hombre, luego, bueno, ya toda la secuencia que nosotros conocemos en Génesis. Entonces, ¿para qué esto? Para que entendamos que tenemos la posibilidad no solamente de ser salvos, sino de ser arrebatados con Cristo si tenemos buen comportamiento ante Dios, no ante los ojos de la humanidad, porque no hay ni uno que sea perfecto, dice la palabra, no hay ni uno bueno, solamente ante Dios, con la misericordia y con la gracia que ya les había explicado, podemos lograr todas estas bienaventuranzas. Entonces, si aceptamos a Cristo, seremos arrebatados y nos vamos para el cielo un tiempo, ¿cierto? Después, los que quedan en la tierra van a sufrir la gran tribulación. Y después de todo esto y de los que se conviertan, de haber vivido esa gran tribulación, vamos a ir todos al juicio final, y en el juicio final ya se define y verán algunos por última vez a Dios y le dirán, bueno, hasta aquí llegué, me voy para abajo, me voy para arriba. Ahí se define todo. Dice que después de esto, en Apocalipsis 21, después de que hay un juicio final, dice que hay un nuevo comienzo, donde hay un nuevo cielo, una nueva tierra, y Dios va a vivir con nosotros. Es un nuevo comienzo, como un Génesis que se va a dar. Todo esto, lo que les he explicado, lo pueden buscar en sus Biblias, por eso les digo cuáles son los versículos, para que de pronto no van a decir, no, o sea, de pronto qué Biblia será que está leyendo, porque nos han metido en la cabeza que los cristianos, que los evangélicos o como lo quieran llamar, tienen una Biblia diferente, es diferente a la Biblia católica, entonces ellos tienen unas ideas diferentes a las de nosotros, y por eso les he estado dando los versículos para que ustedes vayan y ratifiquen en sus casas con sus Biblias. Bueno, este es todo el proceso que hemos pasado al estar en esta tierra. Y lo que quiere Dios Padre es que, a pesar de que hay pecado en nosotros, lo que quiere Dios Padre es que confesemos ese pecado. Pero no es confesarlo por allá una vez al año, ni confesarlo ante los hombres, porque por eso Dios vino como hombre y se justificó por nosotros siendo inocente. Él murió en la cruz, y dice la palabra, no tengo el versículo exacto en este momento, dice la palabra que en el momento que Dios murió, se rasgó el velo desde arriba hasta abajo. ¿Y qué es ese velo? En la antigüedad había un santuario o un templo donde los judíos iban a orar, ¿cierto? Entonces había un atrio, que era donde se ofrecían los sacrificios, un lugar santo, que era donde se reunía pues ya como la congregación, y el lugar santísimo, que era donde solo podía entrar el sacerdote y una sola vez al año.
para ofrecer sacrificio por todos los pecadores. El Señor, al ver tantos sacrificios y tantas muertes de corderos, de aves, que según el Antiguo Testamento y la ley de Moisés se daba por obviamente la ley de Dios, el Señor decidió enviar a su Hijo único, a Jesús, para que muriera un solo cordero, muriera uno solo por todos nosotros y por nuestros pecados. Se me escapaba. Cada partecita de este santuario tenía un velo que les impedía pasar al siguiente lado del santuario. Y dice la palabra que cuando Dios Hijo, es decir, Jesús, muere en la cruz, se rasgó el velo del templo, de arriba a abajo. Ya no tenemos dificultades para entrar en la presencia de Dios. Ya no hay excusas para entrar en la presencia de Dios. Simplemente tenemos total libertad de entrar en la presencia del Padre. Pero ¿cómo se logra esto? Primero, debemos tener arrepentimiento por nuestros pecados. Una cosa es caer en pecado y otra es practicar el pecado. Cuando nosotros practicamos un pecado es cuando es una adicción para nosotros y no somos conscientes de ella. Por ejemplo, les hablo de mí porque pues no me gusta pues como traer a colación otras situaciones ajenas, y además algunos de ustedes me conocen y me conocieron antes de conocer del Señor, entonces pueden ratificar mucho de lo que les estoy diciendo. Yo vivía en fornicación, ¿cierto? Yo vivía en fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio, en el noviazgo del mundo. Esa fornicación para mí era natural, era normal, no la tenía catalogada en mi mente como un pecado. Conocía que era malo porque uno se podía embarazar, y conocía que era malo porque se hace en la oscuridad y en lo oculto, y queda uno en vergüenza si se ve al descubierto de que está en fornicación, ¿cierto? Pero no tenía conocimiento de que era un pecado delante de Dios. Cuando ya el Señor, que es el único, el Espíritu Santo es el único que nos da convencimiento de pecado, cuando ya empiezo a tener esa vergüenza de mi pecado, el Señor hace el cambio por mí, Dios hace el cambio por mí. No es que yo digo, listo, a partir de hoy no hay fornicación, no. En esta carne no hay posibilidad de que nosotros podamos hacer un clic y que todo desaparezca, que todo el pecado desaparezca. No es posible. Solamente es posible si nosotros elegimos caminar con Cristo, y si nosotros elegimos decir, Señor, estoy pecando en estas determinadas circunstancias, moldéame como un odre nuevo, como una vasija de barro nueva, moldéame y lléname de tu Santo Espíritu. Cuando nosotros hacemos esto, el Espíritu Santo viene a cambiarnos, a moldearnos para Cristo. Obviamente no hay una escala de santidad. Dios hace todo perfecto y todo lo hace en su tiempo. Entonces, quería darles claridad sobre este tema, por lo que les hablaba ahora del tiempo final. No quiero sonar terrorista, ni ¿cómo lo pudiera decir? Bueno, dejémoslo en terrorista en cuanto a lo que les estoy hablando, pero es una realidad que esta palabra en todas estas hojitas dice sobre el Padre. Es un resumen lo que les presenté ahora de lo que he podido entender caminando en el Señor, y en realidad me preocupa que muchos no lo conozcan. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. En algún momento uno de ustedes me dijo, pero ¿por qué se preocupa tanto por nosotros? Pues que cada uno viva su vida como quiera. Pero si yo tengo dolor de cabeza, me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza, y hay otra persona que me dice, ve qué dolor de cabeza que tengo, pues no sería egoísta de mi parte decirle, sí, ve, quédese con su dolor de cabeza, en vez de poderle
dar esa pastilla que quita toda esa dolencia. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes. Quiero decirles que hay tiempo, pero el tiempo es corto y que solo podemos lograr esto en Cristo. Quisiera hablarles de más cosas tremendísimas que habla la palabra, pero todo a su debido tiempo, porque es muy difícil de que se digieran todas estas situaciones que son nuevas, ¿cierto? Me gustaría que pudiéramos a través del grupo expresar todas esas inquietudes que tenemos. Yo no me las sé todas, pero puedo consultar, puedo leer la palabra, puedo investigar y tratar de resolver y asesorarme, ya que creo que ninguno de ustedes se congrega ni ninguno busca una iglesia cristiana. ¿Por qué hablo de la religión cristiana? Porque no es una religión como tal, no es un conglomerado de creencias sin bases. Y en realidad quiero que puedan sentir de mi parte que pueden contar conmigo para que llevemos todo esto a feliz término. En realidad lo único que me preocupa, no solo de mí y de mi familia, sino de ustedes, es que podamos reunirnos ese día todos juntos con Cristo. En realidad me interesa que comprendan lo que les acabé de hablar. Me interesa que puedan conocer más y que sus ojos sean abiertos, porque todos teníamos una venda y algunos tienen esa venda puesta todavía y no han conocido las maravillas que tiene el Señor para nosotros. Los dejo entonces con esto. Espero que les haya resultado de agrado. Sé que se demoró un poco, pero era lo necesario y lo más resumido posible para poderles explicar el tema. Que el Señor los bendiga, los guarde y que sea la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Hasta luego.